Buenos días. En primer lugar, agradecer a Gemma y a la Fundación por invitarnos a compartir esta jornada y compartir experiencias y aprender también de unos de todos. Bien, me va a condicionar el tiempo, entonces, por contaros quiénes somos. Nosotros somos BSH Electrodomésticos, son las siglas de nuestra empresa. Igor, somos primos, aunque no lo supiéramos. Es una gran multinacional, es una división dedicada exclusivamente a la fabricación de electrodomésticos de línea blanca. Bien, estamos repartidos en toda España, fundamentalmente en Santander, Zaragoza y Pamplona. En Pamplona tenemos 3 centros, la fábrica de Esquiroz, un centro de informática en Huarte y un almacén en Villatuerta. Pero luego tenemos 2 fábricas en Zaragoza y luego un servicio técnico que está repartido por toda España. Dentro del mundo industrial, pues imagino que manejáis la denominación mano de obra directa, es cuando nosotros nos dirigimos al personal que trabaja en las líneas de montaje, y mano de obra indirecta, cuando son las personas que trabajamos en oficinas, staff, organización. Esa, digamos, sería nuestra distribución y nuestro reparto por centro de trabajo. Y luego, a nivel organizativo, pues tenemos 6 fábricas, 2 centros de oficina, servicio al cliente, 2 almacenes, un call center, que tienen diferentes tamaños. Tenemos una fábrica de 1.500 trabajadores, por ejemplo, en Zaragoza, a un servicio técnico en Málaga de 6, con lo cual, cuando queremos implementar nuestro sistema de gestión, pues esto nos genera muchas dificultades de dar un sistema homogéneo. Arriba son 2 fotos de la fábrica de aquí de Esquiroz, una fábrica de frigoríficos y una fábrica y otras líneas de lavavajillas compactos. Bien, consideramos una buena práctica. He visto que la mayoría sois técnicos, yo vengo del lado oscuro, del lado sanitario, y consideramos que es una buena práctica hoy por hoy el que una empresa mantenga servicio sanitario propio. Nosotros en el conjunto de España somos 13 sanitarios, cubrimos todo el turno de trabajo, con lo cual esto nos permite, ya enfocado en el trastorno musculoesquelético, poder atender en el primer momento que una persona tiene alguna molestia, algún trastorno, poder atenderle ya in situ en el servicio médico. Tenemos servicio de fisioterapia, es una entidad externa, pero lo tenemos en el servicio médico. Tenemos la asistencia también de la mutua y luego tenemos un proceso, lo cuento aquí, le llamamos colaboraciones, es decir, cuando viene una persona al servicio médico con sintomatología ya, alguna contractura, una distensión, y vemos que en el servicio público hay mucha lista de espera, que cada vez hay más, la empresa asume determinadas pruebas diagnósticas o asistencia especializada para evitar que esa persona cause una baja. Eso lo asume con un presupuesto que, adelanto también, el 98% de los procesos que gestionamos vía colaboración no causan baja. Está muy bien valorado por los empleados. Bien, esta es nuestra venta. Así es como nosotros intentamos vender también nuestro proceso a la dirección. Aquí hemos recogido la media de los últimos 10 años. No es un año que nos haya variado por la COVID, sino hemos cogido la media de los últimos 10 y vemos que el número de bajas, casi 1 de cada 3, está relacionada con aparato locomotor. Músculos, ligamentos, articulaciones. Traducido a días de ausencia en la empresa es más del 55%. Y luego analizamos internamente, analizamos diagnósticos, vemos que se nos concentra en lo que es la espalda. Hay una máxima que dice que el 80% de la población en algún momento dado tendremos problemas de espalda. Entonces, en nuestro caso, el 30% de la patología musculoesquelética se centra en la espalda. Esto lo digo porque luego veréis un poco los estudios que hemos hecho con nuestra cátedra. Bien, a la vista de esta información, ya vimos necesario, ya en 2003 empezamos a elaborar un plan estratégico en el cual el trastorno musculoesquelético tiene una línea específica. Esto se traduce que cada año en la planificación preventiva anual, lo que es el programa anual de salud y bienestar, también incluye un apartado específico de trastorno musculoesquelético y luego ya en 2013 ya nos lanzamos a una prevención más primaria, que es intentar analizar de dónde tenemos los problemas para intentar poner solución lo antes posible, en vez de evitar que estas personas causen baja. Bien, esta es la línea histórica. Veis que con oscilaciones hemos tenido mejoras en el tiempo, pero nuestra actividad de manufactura en líneas de montaje hace que nuestros factores de riesgo más habituales son postura mantenida, postura a pie firme en una cadena de montaje
y movimiento repetido. Cada trabajador repite 800 veces el mismo gesto, con lo cual es nuestro núcleo, digamos, de atención. ¿Vale? Bien, otra venta es la económica. Nosotros no tenemos ningún pudor en poner el dato económico. Me imagino que conocéis ya lo que son las contingencias. Contingencia común es una baja que nos da el Servicio Público de Salud, contingencia profesional, la laboral. En función de las fechas hay unos periodos que abona la empresa y otros periodos que abona el INS o abona la mutua. Y luego, cuando esa persona está de baja, pues la empresa sigue cotizando por ese trabajador. Contando solamente esto que denominamos costes directos, digamos, coste de nómina que se paga a un trabajador que no trabaja, más coste de seguridad social, en nuestro caso nos supone cada año unos 3 millones de euros. El conjunto de la contingencia común, contingencia profesional. Si extrapolamos de forma matemática lo que nos cuesta el trastorno musculoesquelético, es más de 1.600.000 al año. Para que hagáis una idea de la dimensión económica que tiene. Y eso que no contamos costes indirectos. Hay muchos estudios que valoran el coste indirecto, que es el doble, es 1,9. Nosotros solamente aplicamos un 20%, hemos sido muy racanos, pero para que nos hagamos una idea real, o sea, si tenemos 100 personas de baja, tenemos que reponerla con otras 100 personas. Eso tiene costes de ropa de trabajo, formación, EPIs, etcétera, etcétera. Y también nuestra mutua. O sea, a nosotros nos cuesta unos 3 millones, a la mutua otros 3. Y es un poco el objeto, el por cual nosotros pusimos en marcha esta cátedra Empresa Sana, que la tenemos con la mutua y con la Universidad de San Jorge, que es la privada de Zaragoza, porque somos una alianza y las dos partes estamos perjudicadas por esta patología y entendemos que debemos caminar juntos en no solamente que nos atiendan a un trabajador cuando ha tenido una lesión, sino que tiene que trabajar con actividades preventivas. Bien, cuando trabajamos con el mundo de producción, cada uno vemos el problema con nuestras gafas. Cuando decimos a los mandos intermedios de producción, vamos a hacer un tipo de acción, una intervención de este tipo, les cuesta mucho entenderlo. Entonces, cuando dices, oye, voy a estar 7 minutos con un trabajador, dicen, es que eso son 6 lavadoras. ¿Vale? Entonces, a nivel de producción. Entonces, traducimos lo que es el coste de una lumbalgia media a lo que es coste de producción de un aparato fabricado. 17 frigoríficos que se van a la basura de cada lumbalgia o la chatarra. Bien, dentro del plan estratégico tenemos varias líneas, empresa saludable, tenemos el cardiovascular, tenemos una para ausencias médicas, absentismo, y tenemos una específica para trastorno musculoesquelético. Aquí solamente he puesto, tenemos más de 25 acciones, las he puesto de una manera, digamos, estructurada para que se vean, pero bueno, luego vamos a ir hablando de la mayoría de ellas. Esto se revisa cada 2 años, revisamos el plan. Bien, además de ese plan hay otras que no tienen que ver, digamos, no causan bajas directas, pero, por ejemplo, posmaternidad, hacemos fisioterapia de suelo pélvico para las mujeres, sobre todo las que están a pie firme en las líneas de montaje. Tenemos acciones para sedentarismo, que nos ilustró don Rafa Mayorga. Y luego tenemos las 3 líneas habituales que ahora se llaman de empresa saludable, que es alimentación, digamos, mantenernos en un peso adecuado, ejercicio físico para que nuestra condición esté en las mejores condiciones y tema de estrés, porque también hay una línea que vincula que el estrés laboral y los factores psicosociales influyen en los trastornos musculoesqueléticos. ¿Vale? Bien, esto sería nuestro plan de rotación. Se hace una primera evaluación en función de la evaluación de riesgos, manejamos todas las metodologías de evaluación de riesgos. Desde el punto de vista de producción se agrupan diferentes puestos de trabajo que serían asimilables, o sea que no habría grandes diferencias de cambiar de un puesto a otro, pues es montar piezas. Y se hace una primera evaluación, la hacemos por grupos musculares o grupos articulares, se analiza por hombro izquierdo, hombro derecho, muñeca, codo, rodilla, y nos dice, según el semáforo, las que estarían muy bien o las que tienen algún problema crítico para algún tipo de articulación. Lo que se hace es asignar diferentes tiempos a ese puesto de trabajo para que se hace un equilibrado, para que el resultado final de la rotación salga positivo y salga que no lesiona al trabajador. Bien, esto sería sedentarismo, tenemos la escalera de la salud, tenemos una serie de consignas ahí en los peldaños, desincentivamos un poco el ascensor, etcétera. Esto es una sala de reuniones de fábrica, son salas que se trabaja de pie, no se trabaja sentado.
son más dinámicas. Estamos empezando a poner mesas de diferente altura para poder cambiar la posición de sentado a de pie en oficinas y hacemos paseos también, incentivamos el paseo después de la comida. Bien, la cátedra suena así un poco rimbombante, pero no es nada especial. Digamos, nos dedicamos a analizar situaciones en la empresa, intentamos ver o condiciones de trabajo o colectivos que los vemos más perjudicados. Luego está nuestra mutua de accidentes, que en el laboratorio de biomecánica lo que hace es analizar de forma objetiva cómo funciona la articulación, no si me duele o no me duele, sino la funcionalidad, ángulos, aceleración. Y luego la Universidad de San Jorge, cuando planteamos una hipótesis, que lo veremos luego, con carretilleros o postura de bipedestación mantenida, lo que hace es buscar bibliografía en todas las universidades que existen, busca algún artículo que haya trabajado sobre ese tema, que nos sirva de ilustración y sobre eso trabajamos. Luego, al final, con los resultados de los estudios, digamos, los analizan estadísticamente, los validan, hacen estudios, hacen artículos científicos y tesis doctorales, etcétera, ¿vale? Bien, este es uno primero que hicimos sobre la bipedestación mantenida. Personas que están las 8 horas de pie en un puesto de la cadena. A las 6 de la mañana les hicimos esta batería de pruebas. Cuando entraron se mide la curvatura de espalda con un aparato, las pruebas de la pisada, un tonómetro para ver el tono muscular y también hicimos la medida de sentado. Y lo repetimos a las 2 de la tarde cuando esta persona acaba el turno. Pues vimos, en primer lugar, que hay un cierto aplanamiento. La arcada plantar tiene una anatomía, pero se produce cierta relajación de la fascia plantar y se produce cierto aplanamiento. Los traumatólogos suelen decir que la espalda empieza en cómo pisamos. O sea, los trastornos de espalda pueden venir muchas veces de cómo transmitimos nuestra carga al suelo. Bien, luego vimos que las curvaturas al final de la jornada se van ampliando, digamos, la espalda no es tan recta, sino que se van aumentando las curvaturas, y vimos que al final de la jornada la plantilla mide 1,25 centímetros menos. Esto era conocido, o sea, no somos los trabajadores menguantes de Balay, pero porque esto tiene una consecuencia al reducirse la anchura del disco, la musculatura queda más flácida. Entonces, la idea es intervenir para que esa musculatura, sobre todo al final de la jornada, pues mantenga ese tono muscular y la mantenga estable. Y luego hemos empezado a trabajar ahora con esos esqueletos. ¿Vale? A la vista de que esta musculatura se debe tonificar, trabajamos esta primera hipótesis, que era hacer ejercicios de estiramiento y tonificación durante la jornada. Elaboramos un manual en la cual se hace una serie de fotos de diferentes posturas forzadas de la fábrica y hay una relación de ejercicios que viene a continuación que, en función de nuestro nivel de condición física, o sea, no hacemos nada, nivel básico, intermedio o un profesional de deporte, pues establece, luego en la segunda parte del manual, establece los ejercicios que hay que hacer, establece un poco el material que necesitas, el tiempo, etcétera. Esto lo tenemos también en una app, se busca en la plataforma, se llama Empresa Sana y la contraseña es todo junto mayúsculas, Empresa Sana. Es libre, es gratuita y ahora vamos a ver una pequeña información. Y nos ha funcionado muy bien en iOS, ahora estamos en una renovación, una actualización, creemos que pronto estará, en Android funciona bien. Entonces, si entra, tenemos básicamente lo que hemos dicho, mano obra directa e indirecta. Entonces, ya eliges el puesto de trabajo, hay una serie de preguntas muy sencillitas. Si te desplazas, manejas pesos, levantas los brazos por encima del hombro, tu nivel de condición física y te asigna ya una tabla de ejercicios para poder realizar. Bien, este manual lo tradujimos luego a un proyecto de empresa. Vimos que podía ser muy útil y le llamamos Physio Coaching. Fue una recomendación de marketing, dijeron que tenía que ser un nombre en inglés para que tenga cierta repercusión. Entonces, revisamos en el servicio médico todos los antecedentes traumáticos que tenía esa persona, lesiones antiguas, etcétera, y luego se iba al puesto, se inspeccionaba y se veía un poco cuáles eran, digamos, los grupos musculares que más trabajaban. Y con los datos de esa información fuimos a cada puesto de trabajo, lo hicimos con 2.200 empleados durante 3 años por todas las fábricas y se le entregaba una serie de recomendaciones. Dimos formación también a mandos, se ha exportado a otras empresas y ahora acabamos de empezar un nuevo ciclo.
Esto también hicimos otro manual también para oficinas, más sencillito, pero también se hizo una visita individual a cada puesto de trabajo. Es sorprendente que nos pensamos que el puesto de la oficina es muy cómodo y la mayoría tenemos los dispositivos o no es la distancia o la angulación, la inclinación o la iluminación. Se modificaron muchos puestos de trabajo y luego dimos también una formación grupal para mejorar cuello y espalda, fundamentalmente. Bien, estos son salas de estiramiento que tenemos en las fábricas, suelen estar como las de abajo, vacías siempre, pero vimos que, ya que estamos proponiendo una serie de ejercicios, nos vimos en la obligación de al menos dotarles de un sitio donde poder hacerlo. Bien, hicimos otro estudio con carretilleros. Si os fijáis, el carretillero, una vez que ha cogido la carga, ya no tiene visión frontal, con lo cual tiene que conducir marcha atrás. Es un colectivo que se suele quejar bastante del cuello. Suelen acortar la musculatura hacia un lado y estirarla del otro. Y posiblemente tienen también consecuencias estructurales en columna al cabo de años, ¿no? Entonces hicimos un estudio en MAZ, hicimos un estudio de campo también con sensores inalámbricos y recogimos, la idea era recoger cuánto tiempo, qué ángulo, qué aceleraciones tenían estos trabajadores trabajando en la carretilla. Y elaboramos un fisiocoaching específico, digamos una serie de ejercicios específicos para estos empleados. Bien, recientemente hemos hecho otro estudio ya de la prueba de la pisada, nos quedamos con aquel primer estudio de la bipedestación, hemos profundizado, lo hicimos con Podactiva, si alguien conoce, es una empresa especializada sobre todo para deporte. Entonces lo hicimos con 40 empleados, elaboramos un estudio individualizado para cada uno, elaboramos un pequeñito manual que también, en función de cómo pisamos cada uno o el pie, que ya tenemos, o sea, es plano, cabo, varo, valgo. En función de esa anatomía, pues proponemos una serie de ejercicios que no le cambian el pie, pero sí que mejoran la fatiga, sobre todo de fascias y lo que transmite, digamos, hacia la columna. En la época del teletrabajo, también aprovechamos la época que nos enclaustramos en casa y aprovechamos para hacer un estudio, sobre todo, digamos, el ejercicio físico que hacemos en total de la jornada en oficina versus el que hacemos en casa. Lo hicimos con estos aparatitos, se llaman unos actígrafos que son de precisión, miden micromovimientos y al final la conclusión fue que en casa se hace menos ejercicio, no mucho menos, pero se hace menos ejercicio, que básicamente se resumen en 2 trayectos al baño y 2 a la cocina y eso es todo lo que se hace en teletrabajo. Bueno, ya estamos trabajando a través de la app, pues elaborar un plan de ejercicios, tanto oculares como de cuello como de espalda, para que te suene una alarma y tú hagas una pequeña pausa y hagas estos ejercicios. Bien, en relación a los exoesqueletos también hemos empezado a trabajar, estamos en esta primera fase, digamos, de estudio, en el laboratorio de la Mutua y con pruebas de campo también en fábrica. Y una primera conclusión que tenemos es que nuestro ciclo de trabajo son muy cortos. O sea, posiblemente habrá que mirar qué puestos serían los más adecuados en almacén o puestos que tengan que manejar mucha carga o peso, pero en puestos de la cadena el ciclo es tan corto que no da tiempo, digamos, son exoesqueletos pasivos que son puramente de descanso para descargar piernas y espalda y estamos en esa primera fase. La idea es, ponemos un ejemplo que es como ponerte los esquís por primera vez. Al final te supone mucho esfuerzo, no sabes manejarte bien y cuando ya coges cierta destreza, pues ya lo llevas muy cómodo. Pero al principio hay cierta barrera a manejarte con este aparato que no tiene sensación de inestabilidad, etc. Y luego también trabajamos con una serie de sensores, también la tecnología se llama EAWS, permite hacer pues, el gemelo digital y permite colocar estos sensores a un trabajador y en muy poco tiempo hace la evaluación ergonómica. Hace la evaluación ergonómica en varias metodologías, OCRA, RULA, con lo cual a veces lo que hacemos es ponerlo en un trabajador, en un comodín que decimos, una persona que se conoce en muchos puestos de trabajo y en muy poco tiempo podemos hacer una evaluación ergonómica de una línea de montaje. Bien, esto lo resumo luego en indicadores. Este es nuestro nivel de absentismo, nivel de ausencias médicas, estamos en un 4,43 y ahí seguimos trabajando. Este año vamos un poquito peor, pero bueno, la idea es seguir trabajando el músculo esquelético, que es nuestro principal problema, porque al final repercute en el 50% de nuestros índices de tal. Y ya yo creo que esta es la última. En cuanto a resultados,
Podríamos hablar de resultados económicos, del absentismo. Cada punto en nuestra empresa supone unos 500.000 euros, o sea, con lo que reducir un punto supone bastante dinero. Pero un dato que tenemos muy a gala fue la satisfacción de los empleados. Cuando nosotros planteamos estos estudios, solicitamos voluntarios. Han participado más de 350 voluntarios en estos estudios. Luego hay resultados académicos para la universidad y luego reputación de empresa, pues cuando vienes aquí puedes contar tu experiencia, pues decir que tenemos muy a gala el Premio Azul de Mutua Navarra, que nos lo otorgaron en 2017 por el proyecto Fisio Coaching. Ahí está mi correo, si alguien necesita alguna cosa, estaré encantado de pasaros información. Gracias.